Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores el que me hayan invitado a participar en esta reunión y luego esperar que el contenido de la charla sea rentable para todos ustedes. Como ven en el título, pues hemos modificado, yo he incluido la palabra citometría de flujo. Vamos a ver esta herramienta en qué va a ser útil en la evaluación de la terapia con inhibición del complemento, ya sea dual, ya sea proximal o ya sea terminal. Sin más, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. El contenido lo vamos a distribuir en tres apartados. Vamos a hablar del HPN como una enfermedad del complemento y luego vamos a ver ya, vamos a enfocarnos directamente sobre lo que es la citometría de flujo en la valoración de la terapia anticomplemento con inhibidores. Vamos a ver las implicaciones clínicas que va a tener ese estudio del clon de esas células con fenotipo HPN y la importancia que va a tener la monitorización de las células a lo largo del seguimiento clínico del paciente para terminar con conclusiones que posiblemente todos ustedes conocen. La HPN es una enfermedad, un paradigma de esas enfermedades del complemento. Va a haber una conexión entre genotipo, fenotipo y clínica, como todos ustedes saben. Sabemos que es una enfermedad rara, clonal, adquirida de la célula progenitora hematopoyética, en la que una mutación o mutaciones a nivel del gen PIGA, del gen glucosil fosfatilinositol, va a dar lugar a una síntesis alterada de moléculas de anclaje de glucosilfosfatidilioinositol. Estas moléculas son muy importantes para que determinadas proteínas se enganchen, se expresen en la membrana celular y puedan ejercer su función. Dentro del grupo de proteínas que hoy son reconocidas como proteínas de anclaje GPI en las células hematopoyéticas, hay dos muy importantes que todos ustedes conocen, que son CD55-DAF y CD59 o MIR. ¿Por qué son importantes? Porque son reguladores del sistema del complemento y su deficiencia, ya sea parcial o completa, va a desencadenar una de las características clínicas más importantes de esta enfermedad, que va a ser la hemólisis intravascular crónica. Esa deficiencia de CD55 y CD59 es lo que vamos a ser capaces de detectar mediante citometría de flujo en esas células hematopoyéticas. Nuestras dianas, como luego veremos, serán los hematíes, los neutrófilos y los monocitos. Es importante esa valoración de la terapia del complemento. Es importante un diagnóstico precoz y un seguimiento clínico adecuado. ¿Cuáles son los argumentos? Como ustedes conocen, es una enfermedad crónica, la HPN, multisistémica, que sin un manejo clínico adecuado las complicaciones clínicas pueden ser muy graves e irreversibles. Hoy, en esa HPN clínica hemolítica, tenemos la posibilidad de un tratamiento no curativo, pero muy eficaz, con inhibidores del complemento, que nos van a permitir controlar la hemólisis y sus consecuencias. Por otro lado, es importante el hecho de que no siempre en todos los centros van a tener la disponibilidad de este tipo de fármacos y su alto coste económico. La citometría de flujo va a permitir esa confirmación diagnóstica de la enfermedad y va a colaborar en ese seguimiento clínico del paciente. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Vamos a ver esas implicaciones que van a tener a nivel clínico ese estudio de esas células y qué importancia tendrá la monitorización. Nuestro objetivo como clínicos, como hematólogos, tanto los diagnosticadores como los que traten al paciente, va a ser identificar a ese paciente y realizar un manejo clínico adecuado. El sistema de complementos se ha constituido como una diana terapéutica muy importante, ¿vale? Va a ser un tratamiento específico y eficaz en esas HPN hemolíticas, con crisis hemolíticas o con trombosis. Hoy, para entendernos, hablamos dentro de ese complejo sistema del complemento de dos partes, una parte inicial en la que actuarían esos fármacos con inhibición proximal, que todos ustedes conocen como itacopan, danicopan o pegcetacoplan, y una parte terminal, que serían los inhibidores terminales del complemento, que sería la acción final de esa lisis de la célula, de la hematía, en la que tenemos fármacos como iculizumab, ravulizumab o crovalimab. El sistema de complemento es una diana específica y es acondicional el desarrollo de un amplio arsenal de fármacos anticomplementos. Hoy, como muchos compañeros míos dicen, pues probablemente ya estamos en una fase en la que hay más fármacos que pacientes. La inhibición del complemento, ya lo hemos comentado, puede ser proximal, terminal o dual, una combinación de ambas, ¿vale? Me gusta reflejarles en esta diapositiva un artículo bastante reciente, de noviembre del 25,
en la que los expertos lo que hacen es un metaanálisis intentando ver esa individualización, esa aplicación de este tipo de terapia inhibidora dependiendo de la situación del paciente. En el esquema de arriba lo que pueden observar es un paciente inicial con una HPN clínica, con una alta actividad de la enfermedad, en la que normalmente los tratamientos iniciales van a ser con inhibiciones del complemento terminal. Una segunda esquema en el que vemos esos pacientes que empezaron con una inhibición terminal, que van a fracasar, que van a tener una respuesta subóptima y que vamos a tener que buscar otra modalidad de tratamiento como son las inhibiciones proximales o inhibiciones duales con inhibición proximal, inhibición terminal. ¿En qué podemos ayudar desde la parte de citometría? Pues, ¿qué vamos a poder estudiar? Vamos a poder estudiar esas células HPN en leucocitos, vamos a poderlas estudiar dentro del neutrófilo y del monocito. Esto nos va a dar una evaluación de ese tamaño del clon, de ese porcentaje de células patológicas con fenotipo HPN. Vamos a poder estudiar el clon eritroide, cómo están esos hematíes, cuál es su tamaño de clon, cuál es su estructura, su proporción de hematíes con déficit parcial o tipo 2 o con déficit total tipo 3. Y por último, algo que va a ser, que es antiguo, pero que no se ha aplicado durante muchos años y que ahora ha vuelto a recobrar importancia, que es buscar y detectar esos depósitos de C3d sobre la superficie del hematíe. Un poco en el esquema lo que van a ver es esas implicaciones clínicas del clon. Hablar de terapia de anticomplementos sin hablar de diagnóstico es difícil. Muy por encima hablaremos de esa repercusión y esa importancia que tiene la evolución de las células HPN a nivel de leucocitos y hematíes. Muchos de ustedes, si se dedican a la citometría, saben que las guías inicialmente pues hablaban de una primera plataforma en la que se estudiaba el leucocito y una segunda plataforma si encontrábamos células con fenotipo HPN con déficit de este tipo de proteínas, se estudiaba el clon eritroide. En la actualidad la tendencia a nivel de fecha de hoy es evaluar las dos poblaciones, tanto leucocitos y dentro de ellas neutrófilos y monocitos, como la del clon eritroide. El clon en leucocitos nos va a determinar ese tamaño del clon, ese porcentaje de células afectadas, mientras que a nivel de clon eritroide vamos a confirmar la presencia en una tercera población. A nivel de pronóstico hay artículos muy recientes y que van enfocando también la importancia que tiene conocer cómo es esa estructura, cómo ese perfil de expresión dentro tanto del clon de leucocitos a nivel de neutrófilos o de monocitos y dentro del clon de hematíes, como luego veremos. Más importante, y a lo que vamos a referir durante la charla, va a ser evaluar esa importancia que va a tener el estudio de estas células en el seguimiento clínico del paciente. Diagnóstico precoz, importantísimo. ¿Cómo va a empezar? También es conocedor por toda la audiencia. Una sospecha, necesitamos que alguien piense en que ese paciente con esa clínica va a estar encuadrado en este tipo de enfermedad. Vamos a buscar parámetros de hemólisis, vamos a buscar insuficiencia medular, que es la que muchos pacientes van a tener, y vamos a hacer una confirmación diagnóstico mediante citometría de flujo. La fisiopatología va a estar muy engarzada con lo que son las pruebas diagnósticas. A nivel de médula ósea sabemos que se ha producido esa mutación o mutaciones de la célula stem cell y podríamos hacer, inicialmente se trabaja con médula ósea, hoy se puede hacer en sangre periférica, ese estudio molecular del gen PIGA, de ver esas mutaciones. Esto, lógicamente, es complejo y tenemos mucho más fácil el buscar e identificar en todas las células hematopoyéticas que derivan de esta célula progenitora y que van a estar afectadas ese déficit de expresión de proteínas GPI. Y ahí nos vamos a encuadrar en lo que sería la citometría de flujo de alta sensibilidad. La detección de células HPN en este tipo de enfermos es compleja porque es una enfermedad muy heterogénea, con una presentación muy diferente, con pacientes con muy pequeñitos porcentajes de células HPN, como son la HPN subclínica, en la que no vamos a encontrar ninguna analítica, ningún parámetro analítico ni clínica de hemólisis, una HPN asociada en la que el cuadro que va a marcar la enfermedad va a ser la insuficiencia medular, generalmente la aplasia medular o el síndrome mielodisplásico, con clones ya más moderados, entre un 10 y un 50%, que puede tener tanto analítica como clínica de hemólisis, y una HPN clásica, clínica o hemolítica, en la que el clon va a ser muy alto, superior generalmente al 50%, y que el paciente va a estar hemolizando y puede tener fenómenos trombóticos y toda la clínica derivada de este tipo de enfermedad a nivel de la musculatura lisa.
Hoy y recientemente, en los 2 últimos años, se habla ya de un cuarto grupo dentro de esta HPN clásica, en que encontraríamos pacientes con clones muy altos, en torno a por encima del 50%, por encima del 90%, en los que no existe hemólisis y el cloniltride es muy pequeñito. Son pacientes raros dentro de esta enfermedad rara, pero que hoy por hoy pues, se están encontrando. Para poder detectar estas células en estas presentaciones tan diferentes de pacientes con clones minoritarios y con clones muy elevados, necesitamos una citometría que nos sea acorde a esta situación. Es la citometría de alta sensibilidad, que consiste en analizar un elevado número de células viables. Sí, vamos a trabajar con la sangre periférica porque vamos a trabajar con células que hayan madurado, que hayan adquirido todas las antígenos o la expresión de antígenos que le confiere su maduración. No nos interesa trabajar nunca en médula ósea. ¿Por qué? Porque en la médula ósea podemos encontrarnos poblaciones que están madurando, que no han adquirido todavía el antígeno que estamos utilizando como diana. Y podemos encontrarnos con que una falta de maduración se considera como una falta de expresión. Nunca el trabajo a nivel de médula ósea es el investigacional y el despistaje siempre lo haremos en células hematopoyéticas de sangre periférica. ¿Qué células vamos a estudiar? Pues las células que mayor porcentaje tienen a nivel de los leucocitos, que van a ser neutrófilos y monocitos, y luego esa célula que va a sufrir el daño a nivel del sistema del complemento, que va a ser el hematíe. Ese nivel de sensibilidad va a ser fácil de conseguir a nivel de hematíes, en los que vamos a poder estudiar millones de células. Más bajito esa sensibilidad a nivel de lo que es el neutrófilo y evidentemente a nivel de monocito, que está menos en porcentaje, pues va a ser menor. Otra de las cosas que nos van a recomendar los expertos es la utilización del reactivo FLAIR, que es una toxina bacteriana inactivada que se conjuga con un fluorocromo y que se une a la molécula GPI. No va dirigida frente a una proteína, sino contra esa molécula de anclaje, con lo cual nos aumenta la sensibilidad y la especificidad de nuestro estudio. El diagnóstico de conformación se basa en ese déficit de expresión de al menos 2 marcadores GPI en al menos 2 poblaciones celulares diferentes. ¿Y esto por qué? Porque también podemos tener polimorfismos, la pérdida de un antígeno concreto en nuestra célula hematopoyética, y esto sería aislado, esto no sería un HPN. Un HPN, todas las células derivadas de la stem cell con la mutación va a tener esas alteraciones, van a tener ese déficit, va a ser el abanico, va a abarcar a todo el tipo de células. A nivel de leucocitos y hematíes, ¿qué vamos a encontrar? Los leucocitos se ven lógicamente menos afectados por lo que es ese sistema del complemento, van a tener proteínas que van a permitir que aguanten esa activación del complemento y vamos a poder medir en ellos el tamaño real del colon HPN. Las 2 poblaciones que vamos a evaluar, ya lo hemos comentado, son neutrófilos y monocitos. Generalmente el porcentaje de células deficitarias va a ser similar en las 2 poblaciones, pero a veces hay discrepancias. A diferencia del caso que yo les pongo en la diapositiva, la discrepancia generalmente siempre es a favor de un mayor porcentaje de células deficitarias en la población de monocitos. En el caso de la derecha vemos los hematíes, que van a ser muy importantes para ver la situación en la que se encuentra el paciente, la situación de hemólisis que está sufriendo ese paciente y la identificación de esos 2 tipos de células deficitarias, como serían tipo 2 o déficit parcial o tipo 3 y déficit total. El clon de HPN y 3 sería siempre la suma de las 2 deficitarias, las parciales y las totales, es decir, tipo 2 y tipo 3. ¿En leucocito podemos encontrar tipo 2 y tipo 3? Sí. Es más complicado, pero se pueden encontrar este tipo de poblaciones, pero solamente a nivel de eritrocitos es importante el reportárselas en el informe clínico. En cuanto al pronóstico, solo 2 pinceladas, saber que estamos partiendo de una stem cell con mutaciones a nivel de gen PIGA y esas alteraciones, esas mutaciones van a determinar un fenotipo concreto. Esa correlación de ese fenotipo va a dar lugar también a un subtipo clínico y esa marcada heterogeneidad clínica que van a tener los pacientes. Esos pacientes con HPN van a tener un auténtico mosaico de células con déficit pueden tener tipo 2 con tipo 3, tipo 2 solo, tipo 3 solas o ambos subtipos. Y esa relación hoy también se ha estudiado. Se ha estudiado a nivel hay estudios más recientes a nivel del neutrófilo, en lo que se han visto que ese tipo 2
porcentajes de 3 o más de 3% están asociados con situaciones clínicas de trombosis, y más claro, pues a nivel de los hematíes en los que se están relacionando ya ese perfil de tipo 2 con la trombosis o de tipo 3 con la hemólisis. De ahí la importancia que van a tener los registros de pacientes en las que toda esta información se pueda incorporar y no escape en pacientes con una enfermedad tan rara como es la HPN. De ahí, importante conocer cuál es el perfil real de ese clon eritroide. Esos tipo 2 y esos tipo 3 que estamos diciendo pueden tener relación con la clínica del paciente. Y para ello vamos a recurrir al estudiar el clon eritroide en los reticulocitos. A diferencia de los hematíes maduros que se ven afectados por la hemólisis que los va a destruir o por una transfusión del paciente, los reticulocitos van a aguantar más esa situación de activación del complemento, ese déficit de proteínas GPI, y van a tener en su estudio un tamaño del clon muy parecido al tamaño real que nos refleja la población de los leucocitos. ¿Cuándo podemos estudiar esos reticulocitos? Lógicamente, cuando exista reticulocitos en el paciente. Es decir, se trata de pacientes con HPN clínica que están hemolizando, en los que el clon pues, está por encima de un 5, yo diría que por encima de un 10%, y tenemos una población de reticulocitos que nos va a permitir estudiar esa estructura del clon en este tipo de célula. Lógicamente, pacientes con insuficiencia medular, la población de retículos será cero o mínima y sería muy complicado efectuar este tipo de estudios. Para ello, pues lo que se incorpora son un marcador más de selección del paciente, de ese tipo de célula, que serían los reticulocitos como CD71. CD235A es la glicofonina, que es el marcador universal para hematíes maduros y retis, y ya con 71 dentro de ese cajón que son los hematíes maduros y retis seleccionaríamos esta segunda población. Este es un ejemplo de un paciente en la que ven en la parte de arriba el análisis en hematíes maduros y en la parte de abajo el análisis en reticulocitos y el comparativo. Tenemos un clon de tamaño de 67%, aquí es el monocito el que manda, ¿vale? Y con él vamos a comparar nuestros hematíes. En el caso de en negrilla vemos los hematíes maduros, el tamaño del clon es un 10% frente a un 67%, es un diagnóstico, el paciente está hemolizando. Su estructura es aproximadamente un 40-60% a nivel de tipo 2 y tipo 3, y si nos vamos al análisis de los reticulocitos que hemos seleccionado con un CD71, lo que vemos es que el tamaño del clon es equiparable al tamaño real en leucocitos y su proporción prácticamente el 99% son tipo 3 y muy poquitos van a ser déficit parcial o tipo 2. Esta es la estructura y el tamaño real del clon eritroide. Bueno, y ya nos metemos en ese seguimiento clínico en HPN de esos pacientes. Tenemos muy diferentes escenarios clínicos. Pacientes con clon, con hemólisis, con grandes clones que van a requerir de tratamientos con inhibición. Pacientes sin hemólisis, pacientes con muy pequeñas proporciones de células HPN, con pequeños clones, como pueden ser los pacientes con insuficiencia medular. Para todo esto tenemos que establecer un seguimiento adecuado, adaptado a este tipo de paciente y a sus características. Volvemos otra vez a este esquema que yo les ponía en las diapositivas iniciales, un poco por ver esos tres grandes bloques de pacientes, pacientes con diagnóstico inicial, con su clínica hemolítica, pacientes en los que ya se ha iniciado una respuesta con inhibición terminal y falla esa respuesta y podemos sospechar una hemólisis extravascular, y pacientes que han pasado por ese terminal, ese proximal, y que volvemos a tener una respuesta subtómica en la que tenemos que pensar qué está pasando en ese paciente. Siempre adaptaremos esa terapia a las preferencias y a las características del paciente. Vamos a tener hoy inhibidores que se van a administrar de forma intravenosa, subcutánea, oral, y todo eso también ha de ser importante a la hora de hablar con el paciente. Por otro lado, sus características clínicas, su situación, su enfermedad para evaluar adaptar ese tratamiento. Y por otro lado, necesitamos unas herramientas de seguimiento biológico. Vamos a utilizar los parámetros analíticos clásicos, como siempre, más futuribles, biomarcadores del control del complemento, de ese nivel de activación del complemento, hoy por hoy pues de difícil accesibilidad en la mayoría de los centros, solamente centros de referencia van a tener disponibilidad de este tipo de biomarcadores. Y por último, lo que nos preocupa hoy, la citometría de flujo,
con ese estudio del clon HPN y esos depósitos de C3. Estos son un poco imágenes de la guía clínica, del resumen de la guía clínica de la Sociedad Española de Hematología, que se actualizó en 2023, se publicó en 2024 y que viene a decir lo mismo, o sea, todas esas pruebas que inicialmente utilizamos para diagnosticar al paciente, vamos a adaptarlas durante el seguimiento. Aquí resaltadas pues esos biomarcadores de nivel de actividad del complemento, entre los que se encuentra también la citometría para estudiar los depósitos de esa fragmentación de esa proteína de C3 del sistema del complemento, que va a hablar de opsonización del hematío, y esa monitorización de células HPN. Ya vamos a hablar de pacientes, ¿vale? Vamos a aplicar ese estudio del clon, ya estamos en seguimiento, en un paciente en el que vamos a ver qué pasa con su enfermedad. Aquí estamos estudiando el clon en leucocitos. Esto va siempre asociado con sus hematíes. Neutrófilos y monocitos, es un caso muy especial porque es un paciente que desde el diagnóstico de HPN clínica hemolítica observamos una discrepancia de neutrófilos con monocitos. El clon, el tamaño, siempre nos lo va a dar la población que sea mayoritaria, en este caso fueron los monocitos, 81%, frente a un clon en neutrófilos que fue de un 12%. Si vemos la evolución del paciente, esto era 2017, este paciente partía de una aplasia medular diagnosticada en 2004, en ese momento su clon es inferior al 3%. Por motivos del paciente se pierde de control clínico en hematología durante todos estos años y en 2017 llega a puertas de urgencia de nuestro hospital embolizando con esta situación. En este momento se decide iniciar un tratamiento con una inhibición terminal y lo que vemos empezó con eculizumab, luego se pasó a robulizumab, que lleva en estos momentos, y lo que pueden estar viendo es como ese clon de neutrófilos siempre se ha mantenido bajito con respecto al de los monocitos, pero estamos disminuyendo el tamaño del clon. El tamaño del clon ha ido progresivamente disminuyendo, asociado con ese clon de Matías que nunca se equiparó porque el paciente siempre ha tenido esa hemólisis residual persistente y que en la actualidad va desapareciendo. Hoy sabemos que de un 3 a un 15% de pacientes con HPN entre 10 y 20 años tras el inicio de la enfermedad pueden tener remisiones espontáneas y probablemente este enfermo, estamos en 2025, pueda acabar en esta situación. Estos pacientes hay muy poquitos estudiados en la literatura, pero aquellos que se han estudiado muy bien a nivel tanto genético como clínico como analítico, lo que se ve es que llega a desaparecer y en los 4 casos que yo les pongo aquí en las citas, pues que están reflejados en la literatura, se les retira el tratamiento inhibidor. Bueno, ya pacientes con inhibidores del complemento en los que vamos a utilizar, como no, esos parámetros analíticos y que vamos a ver esa asociación objetiva de lo que es el clon eritroide nos puede aportar. Sabemos que la LDH va a ser nuestro supermarcador para hemólisis intravascular, sabemos que la hemoglobina se ha utilizado más para estudiar esa hemólisis extravascular de los pacientes y por último ese clon eritroide que nos va a hablar de hemólisis, ya sea intravascular como extravascular, siempre comparándolo con nuestro faro que va a ser o bien el tamaño del clon en leucocitos o a nivel de reticulocitos. Hoy sabemos que si un fármaco inhibidor es eficaz, va a proteger a ese hematíe y ese hematíe, ese clon de hematíes con ese déficit de expresión de proteínas GPI, va a verse aumentado. Entonces, esa es la forma, ese aumento de ver cómo ese tratamiento va a ser eficaz. En la diapositiva lo que vemos es un poco el esquema de lo que sucedería si valoramos ese clon eritroide frente al tamaño del clon en leucocitos. 3 situaciones. En el primer lugar, anemia sin hemólisis. Clon eritroide es igual a clon en leucocitos. Valoramos otras situaciones, síndrome de insuficiencia medular, déficit carencial. Buscamos otro origen de esa anemia. Anemia con hemólisis persistente. Clon eritroide, se están destruyendo los hematíes. Esos hematíes con fenotipo HPN se destruyen y el tamaño del clon eritroide es inferior al del tamaño del clon en leucocitos. Hay una respuesta inadecuada o una mala administración del tratamiento o falta de adherencia del paciente a ese tratamiento. Y un éxito, normalización de los parámetros analíticos con un clon eritroide en tamaño exactamente igual del clon en leucocitos. Hay un control de la terapia. Es una forma de ver esa eficacia que puede tener el tratamiento o esa falta de adherencia que puede tener el paciente con respecto al tratamiento, que también lo hemos visto. El clon eritroide puede ser útil en la valoración de la terapia con inhibidores complemento. Aumento eficaz, disminuyo hay hemólisis. Esto es un caso de los antiguos de nuestro hospital. Se trata de un paciente con un inhibidor de complemento terminal, es un paciente con una HPN clínica que
El estudio en sangre periférica de ese clon en neutrófilos nos mostraba un tamaño del clon del 90%. Esto es el diagnóstico. Al diagnóstico tenemos un clon de HPN en hematíes maduros del 45%. Esa discrepancia se debía, en este caso, a esa hemólisis intravascular que estaba sufriendo el paciente. El paciente inicia el tratamiento inhibidor y existe una buena respuesta en la que ese clon de hematíes aumenta. Esos hematíes se encuentran protegidos y se parecen ya es muy similar al tamaño del clon en leucocitos. Otra situación, pacientes que han empezado con ese tratamiento con inhibición terminal y encontramos una anemia persistente. ¿Cuál es la causa de la anemia? Pues tendremos que buscar desde hemólisis intravascular por variantes congénitas de C5, hemólisis irruptiva, tanto sea farmacocinética como farmacodinámica, hemólisis extravascular, insuficiencia medular, otras causas. ¿Cómo podemos hallar desde la citometría de esa hemólisis irruptiva? Que puede suceder en cualquier tipo de inhibición, ya sea proximal, terminal o dual, ¿vale? El tamaño del clon eritroide. Esquema anterior. Tamaño del clon baja, no hay eficacia. Tamaño del clon se iguala al tamaño del leucocito, tenemos eficacia. A nivel de la hemólisis extravascular, vamos a valorar otra vez esos parámetros analíticos y podemos valorar otra vez ese tamaño del clon eritroide y esos depósitos de CD3 en hematíes que nos van a decir que ese hematíe va a ser destruido por otra ruta que va a condicionar la hemólisis extravascular, que no es más que esto. Hoy ya hemos comentado que en este tipo de pacientes va a haber esa falta parcial o total de proteínas reguladoras, CD55 y CD59. En este lado tendríamos lo que es el origen, la causa de esa hemólisis intravascular crónica, característica del HPN al inicio de la enfermedad, pacientes sin tratamiento inhibidor, en el que ese déficit de CD59 va a condicionar ese complejo de ataque, la producción de ese complejo de ataque de membrana y la destrucción del hematíe. Valoración con nuestro clon eritroide. Si baja, ineficacia; si aumenta, se iguala al de leucocitos, tenemos una respuesta. Pero esos pacientes en los que se les puede poner un tratamiento inhibidor terminal, podemos controlar esta fase, pero a nivel proximal tenemos también un déficit de CD55 y aquí el complemento está actuando y estos pacientes con inhibición terminal van a acabar haciéndose esa hemólisis extravascular por actuación de ese déficit de CD55 y opsonización de los hematíes. Esa opsonización la podemos también detectar a nivel de la citometría de flujo. Y ahora ya vamos a ver casos en esta situación. Hemólisis extravascular, cambio de inhibidor terminal aproximado. Se trata de un paciente con HPN hemolítica, anemia persistente y vamos a valorar esa posibilidad de hemólisis extravascular. El paciente llevaba un tratamiento con un inhibidor terminal, con ravulizumab en este caso, ¿vale? Tenemos con ese tratamiento, ese paciente, LDH 184, ha normalizado la LDH, pero el postdirecto es positivo. Reticulocitos tenemos un 3%. Tenemos un clon muy alto, de 95% en la medición, lo que es en neutrófilos. Y vemos el clon eritroide y tenemos un 62%. Algo está pasando para que ocurra esta discrepancia. El clínico sigue valorando al paciente. Unos meses más seguimos igual, el tamaño del clon en leucocitos no ha variado y nos encontramos que el clon eritroide nos sigue bajando. LDH tontuna muy discretamente por encima de su valor normal, lo que es 220 en nuestro hospital. Reticulocitos se han disparado, 11,5, y se decide un cambio ante esa sospecha de hemólisis extravascular. Ante esa situación se decide un cambio a un inhibidor proximal y lo que vemos después de 3 meses es el análisis en hematíes y el análisis en reticulocitos. A nivel del clon eritroide, el de leucocitos va a seguir igual. Vemos que hemos pasado de prácticamente un 49% a un 99,6% de clon eritroide. Es decir, el hematíe con fenotipo HPN, el hematíe enfermo, está protegido y ha aumentado ese clon. Si comparamos con los retis, pues es exactamente igual. Hay una buena una eficacia de ese tratamiento con inhibición proximal. Este mismo paciente, pues en ese momento se hizo también un estudio de C3D. El paciente ha perdido ya ese CUNS directo que era positivo a C3D, se ha hecho negativo, los retis nos han bajado, seguimos manteniendo el tamaño del clon de leucocitos exactamente igual, clon de eritroide protegido exactamente igual al tamaño del clon de leucocitos y estudiamos nuestros C3D
Y aquí nos encontramos con las poblaciones, la normal en naranja, la tipo 3 en rojo, y cuando hacemos ese estudio de depósito CD3 nos encontramos que es completa y absolutamente negativo. Este es el mismo paciente, un poco cómo ha sido su evolución. Como vamos viendo ese clon que va aumentando por evolución de la enfermedad, llega a un 99%, se mantiene ahí, el clon de monocitos muy similar y los eritroides cómo van modificándose y cómo vamos validando esa situación. Esto es el diagnóstico, esto es su respuesta al inhibidor terminal, cuando cae más y se efectúa el cambio a esa inhibición proximal que hace que persista ese control de la LDH, la hemólisis intravascular estaba controlada con el terminal, pero con el inhibidor proximal hemos acabado completando la inhibición también a nivel proximal. Se suman las dos inhibiciones. Hemólisis extravascular igual a destrucción de Matías, disminución del tamaño del clon. Control por el inhibidor proximal, clon de eritroide igual al control de leucocitos. Bueno, y sabemos también a lo largo de estos años que esas inhibiciones terminales, ya lo hemos comentado en algunas diapositivas, van a desencadenar el hecho de que esa vía que está activada a nivel proximal conduzca a esa opsonización de los hematíes, a ese depósito, a esa fragmentación de C3 y a esa opsonización de esos fragmentos sobre los hematíes que van a ser destruidos en el sistema retículo endotelial. Eso ha ocurrido, esto es una imagen de un paciente sin anti-C5 al diagnóstico C3 depositado en el hematíes 0%, lo que ocurre con Ravulizumab, lo que ocurre con Eculizumab, da igual, o sea, es un anti-C5 y vamos a ver esos depósitos que los vamos a estudiar por citometría de flujo. Estos son casos nuestros. Nos hemos utilizado un anti-CD3, cortesía del doctor Santiago Rodríguez de Córdoba, que nos lo facilitó. Todos son estudios preliminares, pero para un poco que se hagan la idea. Esto es el control, siempre trabajamos con una muestra control en la que vemos esos hematíes, que son normales, tipo 1, con nuestro marcador de selección CD235A, la glicoforina, y como no hay ninguna imagen a la derecha, todo el rojo está a la izquierda, no hay C3D, es un control normal, y un paciente. En este caso, el paciente en rojo son sus hematíes tipo 1, hematíes normales, su clon de 3 más 2, en verdes y solamente en verde claritos dentro de ese verde que son los hematíes con fenotipo HPN y con esa expresión deficitaria que tienen un depósito de C3D sobre su superficie. Este caso pues será en torno a un 28%. Esto se asociaba también pues, con un CUS directo positivo con específico a C3D. Este es otro caso también de nuestros pacientes pues, con la misma situación. Clon de HPN 98,65, se hace el estudio, aquí yo no les he puesto el control, es solamente el paciente, hematíes con C59, hematíes con C3D de toda la población, los amarillos serían los tipo 1, los normales, y los verdes, tanto verdes claros como verdes oscuros, son los deficitarios, y solamente de ellos, de esos que son con fenotipo HPN, van a tener esos depósitos de C3D. Los amarillos son negativos para CD3 en su membrana. En este caso, pues el porcentaje de esto era un poquito más inferior, pues de un poquito más superior, 38%. También teníamos más reticulocitos, teníamos el control de CUMS, de ese CUMS directo positivo monoespecífico a C3D. Y esto es para terminar ya el último paciente. Es el paciente con más larga historia de la casuística del Hospital La Fe, donde yo trabajo. Es un seguimiento de 22 años tras el inicio de su enfermedad. Empezó como una aplasia medular y lleva 17 años de terapia de complemento. Y un poco para que vean la importancia que tiene asociado a esos parámetros analíticos que todos conocemos, el LDH, hemoglobina, los CUNS directos y los clones. El tamaño del clon, neutrófilos y monocitos muy parecidos, ¿vale? Y cómo va evolucionando ese clon de eritrocitos dependiendo del tratamiento inhibidor que lleva el paciente. Este paciente empezó con la inhibición en 2008 en otro hospital, no era el nuestro, ¿vale? Desde entonces hasta 2023 va a pasar de Eculizumab a Ravulizumab, se va a adaptar su dosis y disminución de intervalo de administración por hemólisis irruptivas durante estos años. Curiosamente, sus hemoglobinas nos marearon completamente porque este paciente tenía una poliglobulia secundaria a un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ¿vale? Las LDH desde el inicio de la inhibición terminal fueron controlando, salvo momentos en los que hubo alguna crisis irruptiva.
y se decide ante esa caída de nuevo de ese clon y ante la clínica que el paciente que vuelve a presentar, se sospecha que el paciente no está llevando bien el tratamiento con eculizumab y se le pasa a robinizumab. Con esto lleva 18 meses, con este anti-C5. Partíamos de un clon con una diferencia muy importante de 25 frente a 86%, y tras 18 meses lo único que se consiguió es pues, incrementarlo a 55%. En ese momento el CUS directo se hace positivo y se sospechó una hemólisis extravascular. Ante esa situación se decidió un tratamiento dual, se le asoció al robinizumab el danicopan, que lleva 7 meses, y en ese momento, pues tras 4 meses de tratamiento, el paciente ya incrementó su clon eritroide, estábamos protegiendo a los hematíes, el LDH seguía bien controlada, no había hemólisis intravascular, partíamos de una extravascular, la hemoglobina había subido, el CUS directo era negativo y aquí hicimos reticulocitos. A nivel de reticulocitos, pues aún quedaba algo de lisis extravascular, en retis ya era absolutamente muy parecido a lo que era el tamaño en el leucocitos, y estudiamos esos depósitos de CD3 que eran negativos en este momento. Bueno, todas estas recomendaciones de cómo monitorizar a los pacientes se han intentado reflejar en la guía de la Sociedad Española de Hematología, si bien es verdad que cuando la hicimos pues fuimos mucho más exhaustivos y muy dirigidos a lo que era una inhibición proximal. Esto podría ser aplicable a cualquier tipo de inhibidor proximal o una inhibición dual, ¿vale? Se incluyó lo que fue, junto a toda esa valoración de parámetros analíticos y clínicos, ese estudio a nivel de el clon HBN, tanto a nivel de leucocitos como de hematíes. Con los terminales pues éramos menos exhaustivos, los conocemos mejor. Con el proximal, en este caso era pZ-coplan, pues éramos mucho más exhaustivo, con la idea de conocer más cómo funcionaba este tipo de inhibidores. Como les digo, esto sería aplicable a cualquier tipo de inhibición proximal o a la inhibición dual. 2 palabras solo. La hemos dejado ahí, no hemos hablado de ella, pero no nos olvidaremos, muchos de los pacientes que yo les he puesto en las diapositivas empezaron siendo aplasias medulares. El seguimiento de estos pacientes es fundamental, ¿vale? Hay acuerdo, hay un consenso absoluto en todas las guías de que se debe de monitorizar a los pacientes con insuficiencia medular. Lo que no hay consenso es en esa frecuencia de monitorización. Depende de la guía, yo lo reflejo un poco aquí, la que nosotros hemos incorporado no dentro de la guía de la sociedad, sino sí del Grupo Español de Citometría de Flujo Hematológica, en la que lo que adoptamos fueron las guías británicas, la última actualización, en la que durante el primer año, si se ha detectado en estos pacientes células HPN, se hará el estudio cada 3 meses, si no se detecta, se hace cada 6 meses y, como siempre, si hay una estabilidad, se puede pasar a un estudio anual. Esto sería el cómputo general de cómo se recomendaría en general el seguimiento de los pacientes a nivel de monitorización del clon. Ya lo hemos dicho inicialmente, la monitorización la vamos a hacer en leucocitos y la vamos a hacer en hematíes. Importan tanto las 3 poblaciones, vamos a efectuar el análisis en las 3. Sin terapia anticomplemento cada 6 meses durante los 2 primeros años y después controles anuales si la enfermedad se mantiene estable. Con inicio o cambios de tratamiento con inhibidor es fundamental hacer un estudio de esa monitorización de células HPN cada 2 o 6 meses durante los 2 primeros años y lo mismo, controles anuales si la enfermedad se mantiene estable. En el caso de otras situaciones y cambios clínicos, analíticos, sugestivos de actividad o progresión de la enfermedad, eso significa una implicación y una interacción absoluta entre área clínica y área de laboratorio. Se debe hacer el estudio en aplasia medular, lo que hemos comentado, y tras la recuperación de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, en las que, y sobre todo son tratadas de pacientes con insuficiencia medular, en la que siempre debemos de evaluar cómo hemos quedado a nivel de esta detección de células. Y ya para acabar, importancia de un diagnóstico precoz ante la posibilidad de un tratamiento eficaz. El análisis de citometría de flujo en reticulocitos permite establecer con mayor precisión el tamaño y el fenotipo real del clon eritroide. El seguimiento clínico de los pacientes con HPN en tratamiento con inhibidores del complemento debe integrar la evaluación clínica y del laboratorio con esa monitorización de las células de HPN. Esa evaluación del tamaño clon eritroide va a ser un marcador útil de control de la hemólisis y puede contribuir en la evaluación de la respuesta al tratamiento con inhibidores del complemento, y ese futuro que nos depara esa detección de C3D, de ese fragmento
de esa proteína C3 del sistema del complemento sobre el hematíe, que se puede evaluar por citometría de flujo y que probablemente podrá ayudar como biomarcador de hemólisis extravascular y en la valoración de toma de decisiones terapéuticas. Muchas gracias y ya quedo en espera de si tienen alguna pregunta.